Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Se fue el invierno, pero los virus respiratorios nos siguen acompañando porque hemos dejado de usar la mascarilla. Y respecto de este COVID-19, continúan apareciendo nuevas variantes y aunque la enorme mayoría de las personas en Chile tienen las vacunas, seguimos lamentando el fallecimiento de decenas de personas. Hoy conversamos con la doctora Marcela Monge, jefa del área pediátrica hospitalaria de la Red de Salud UC Christus. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la verdad es que estamos preocupados porque a partir del 1 de octubre nos dijeron ya no es obligatorio usar la mascarilla y probablemente por eso los virus respiratorios que conocíamos en el invierno se siguen manifestando y nos tiene de verdad un poquito preocupados y usted lo debe saber muy bien porque ahí en los hospitales estamos viendo más pacientes. ¿Cómo podría usted describirnos el panorama que comenzamos a vivir? Estamos con un momento epidemiológico bien especial porque estamos con mucha circulación viral, predominantemente influenza, en una época en que no es lo habitual. Porque estos brotes o estas cantidades de circulación viral las vemos, pero en periodo de campaña invierno, junio, julio, agosto. Sin embargo, esto se desplazó con varias teorías de qué es lo que puede haber ocurrido post pandemia, nos sacamos la mascarilla, pero estamos con alta demanda hospitalaria y sobre todo alta demanda ambulatoria. En las urgencias y en las consultas hay muchas horas de espera por niños enfermos. Y lo que nos parece muy preocupante, doctora, es que a pesar de que decimos que ya este virus, me refiero al COVID-19, no está provocando infecciones tan graves, sin embargo seguimos viendo que mueren decenas de personas. Después del último fin de semana largo, por ahí por el martes se reportaron 50 personas, hemos tenido días con 30 personas fallecidas. ¿Por qué? No debemos olvidar eso, porque una de las gracias de la vacuna es que ha hecho que el COVID pase de ser una enfermedad altamente mortal y altamente con hospitalización y gravedad, a más bien un cuadro respiratorio, viral, tipo influenza. Sin embargo, se aumenta el número de pacientes contagiados paralelamente, aunque sea menor, aumenta la mortalidad y aumenta la hospitalización. No estamos colapsando hospitales con pacientes COVID, no está todo lleno, pero no debemos perder de vista lo que ustedes mencionan de que existe cierta mortalidad asociada en los grupos de riesgo y que tenemos que estar atentos y que lo estamos viendo día a día. Así que el llamado también es a seguir protegiéndose cuando estamos en tumultos, en el transporte público. Si bien la mascarilla es optativa, el llamado es a mantener algunas medidas de precaución de todas maneras. Le cuento, vengo llegando de 2 meses de vacaciones en Europa. Me llamó muchísimo la atención, allá hace mucho rato que la gente ya no usa mascarilla y lamentablemente no quedó el aprendizaje de que cuando las personas tosen o tienen que estornudar, tienen que cubrirse. Eso me dejó muy preocupada también, porque allá vuelve la preocupación, ¿verdad? Ellos, al revés de nosotros, están empezando a bajar las temperaturas, hay lluvia, por lo tanto tenemos nuevas olas de contagio. Lo vemos en China también. Vemos también una alerta epidemiológica en Perú, es decir, esto no podemos definitivamente, frente a esto, bajar la guardia. Cuando uno usa mascarilla, cuando uno se protege y usa medidas de contención, uno lo hace por uno, ¿cierto? Pero también un método solidario para el resto. Si yo estoy resfriada, si yo estoy con síntomas respiratorios, sea cual sea el virus, no solo COVID, la mascarilla sirve, demostró utilidad, demostró que previene, por lo tanto, el llamado es a protegerse uno, pero también tomar todas las medidas para proteger el resto. Los brotes virales existen, podemos volver a tener de COVID, probablemente no de la magnitud, la gravedad inicialmente, porque hay una gran población vacunada y hay una gran población que ya se infectó y tuvo el virus, pero tenemos brotes de influenza que también colapsan los hospitales, brotes de sincicial en los niños que también pueden colapsar los hospitales. Entonces, el llamado es a seguir ocupando estas medidas preventivas que demostraron utilidad. El COVID nos enseñó que demostró mucha utilidad en las medidas de contención, incluyendo la mascarilla, a seguir usándolas por el COVID y por otros virus. ¿En qué circunstancia usted sí o sí usa mascarilla? Bueno, en su ambiente de trabajo, desde luego, en el hospital, pero ¿en qué otros momentos de su vida diaria? En el hospital, por ley, estamos obligados, parece súper bien, ¿cierto? Donde concentramos todos los virus y por lo tanto es muy necesario. Pero yo siempre recomiendo en cualquier lugar, ahora en verano disminuye, pero en invierno con mayor razón donde se acumule mucha gente, sobre todo niños enfermos.
¿Para qué hablar del transporte público, el metro en horarios peak? Si voy al mall o al supermercado y está repleto, si voy a un evento familiar y hay gente resfriada, la mascarilla sería de utilidad para evitar la transmisión. Donde hay aglomeraciones de gente, yo la recomendaría de todas maneras. Fíjese que me pasó el otro día que fui a hacer un trámite al banco, yo llevaba mi mascarilla y la persona que me atendió no, pero apenas me vio se puso una mascarilla y a lo mejor el ver a otras personas tomando ciertos resguardos también nos recuerda, porque a muchos también nos pasa que a veces nos subimos al transporte público y notamos que olvidamos la mascarilla y qué importante que es eso. Entonces yo creo que a propósito de lo que usted nos dice, reflexionar un poquito. Yo sé, es molesta la mascarilla, sobre todo, doctora, en esta época en que en varios lugares de Chile la temperatura comienza a subir, entonces de verdad molesta un poquito, pero aquí tenemos que pensar, como usted bien dice, en términos solidarios y por sobre todo, doctora, y me llama muchísimo lo que usted dice, la atención porque están muriendo personas todavía que tienen enfermedades crónicas graves. Esas personas lamentablemente sufren otro tipo de consecuencias con el COVID-19, no es un resfrío o una gripe más. Exactamente, y yo llamaría no solo la mascarilla, no olvidar el uso del lavado de manos y el alcohol gel, por supuesto, porque este virus también se transmite por contacto, y la vacunación. Ahora se está aumentando la cobertura de la vacuna bivalente que se empezó hace poco y escuchaba las tasas de vacunación que están siendo bajas todavía y lo importante que es no perder el ritmo de vacunación para mantener esta masa de gente protegida y evitar la circulación viral. Es propio de los virus ir mutando, 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 porque su objetivo es sobrevivir, ¿verdad? Hoy día vamos en la subvariante de Omicron, decimos BQ1, BQ1.1, y las han llamado desde la mitología griega como el perro del infierno. Y habría que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque algunas personas podrían pensar a propósito de este nombre como que es altamente mortal. No es así, han dicho los especialistas. Y podría convertirse esto como en el cuento del lobo, asustar tanto a la gente que al final la gente dice, bueno, pero en realidad no es tan grave, me descuido un poquito y todavía tenemos que seguir pendientes de esto. Sí, es un nombre un poco intenso para un virus, unas variantes, ambas muy parecidas entre ellas, que son más contagiosas, sí, pero no son más mortales ni generan mayor gravedad que las cepas ya circulantes. Así que están planteando cambiar el nombre porque es un poco alarmante. Y efectivamente los virus cambian, no todos, algunos son más estables, pero por ejemplo el virus influenza, el virus coronavirus, van creando subtipos en la medida que van consiguiendo susceptibles. Se ha demostrado que mientras mayor masa es susceptible, más replica y más va buscando variantes, por eso es tan importante contener en general el virus de distintas maneras para evitar que este virus siga creando variantes que sigan encontrando nuevos susceptibles y así seguir con la circulación viral. Fíjese que tengo aquí entre mis apuntes los síntomas de todavía este virus que sigue entre nosotros, que es el COVID-19. La tos, el dolor de cabeza, la fatiga, la diarrea, la congestión nasal, la fiebre, el malestar muscular, la pérdida del olfato o el gusto, muy similares al resto de las otras variantes. Pero, ¿qué deberíamos decir de lo último, de estas últimas subvariantes? Que, por ejemplo, también se agrega la pérdida de apetito, la afonía y las taquicardias. Entre cómo se describe la sintomatología. Yo sé que hay muchos síntomas, sí, hay muchos síntomas que se parecen entre una enfermedad respiratoria y otros virus, y entonces por eso creo yo que aunque se pierda la costumbre de repente frente a la aparición de algunos síntomas, ir a testearse, yo creo que hay que tener siempre esa opción aquí en mente, ¿verdad? Sí, hay muchos síntomas común a distintos virus respiratorios, incluyendo el COVID, y hay algunos síntomas que nos permiten acercarnos a identificar algunos virus. Yo siempre doy el ejemplo de que el adenovirus, que es otro virus que circula en estos momentos, da compromiso conjuntival, da compromiso faríngeo, entonces uno sabe que si un niño tiene el ojo rojo, tiene conjuntivitis, está con síntomas respiratorios, probablemente es un adenovirus. Uno sabe que la influenza, por ejemplo, da mucha mialgia y cefalea, entonces un niño está con síntomas respiratorios y mucho compromiso del estado general, cefalea, mialgia, lo más probable es que eso sea una influenza. Si el niño está difónico, orienta más bien a un virus para influenza, y así. Hay síntomas comunes y hay algunos que nos pueden ir orientando a uno que otro virus. En el caso de esta nueva cepa, claro, tiene mucho de los otros virus, pero se han agregado, no es lo más predominante, pero se han agregado un poco más de síntomas digestivos y está reportado algunos casos de taquicardia y algunos eventos de ese tipo, pero no es lo predominante. En mi caso particular,
recuerdo haber tenido en medio de esta pandemia una influenza, en buen chileno, muy maletera, pero muy maletera. Me tuvo muy mal durante varios días, con dolor de oído, cosa que no me había ocurrido nunca en la vida, fíjese. Y bueno, tuve la sospecha, y no será COVID-19, acudí a un test y no era, afortunadamente, pero por eso digo, están diciendo las autoridades de salud que mantienen ciertos lugares donde se están haciendo exámenes PCR, test de antígenos. Yo recomendaría a la gente estar atento a esos lugares, ¿verdad? Saber que está esa posibilidad y que por respeto al entorno, ¿verdad?, a nuestros familiares, a aquellas personas que decíamos son enfermos crónicos, hay que seguir pendiente de esto. Absolutamente, tenemos todavía el mecanismo de aislamiento. Una persona que tiene COVID tiene que estar 5 días a nivel ambulatorio aislado y 7 días a nivel hospitalario, y eso significa que tiene un impacto epidemiológico. O sea, es importante saber si tenemos COVID por el resto y por el aislamiento. Así que sí, la recomendación sigue siendo eso. Un paciente tiene síntomas respiratorios mayores, más bien intensos, que ojalá se testee para descartar el COVID. Los otros, saber si es influenza, si es adenovirus, si es parainfluenza, podemos esperar, el tratamiento es similar. Pero el COVID marca una diferencia en cuanto a aislamiento y en cuanto a resguardo a las personas de mayor riesgo. Así que toda la razón en mantener la importancia del testeo todavía, sí. La mayoría de las personas asocia los resfríos, los virus respiratorios al invierno y al frío, a las bajas temperaturas. Esta vez estiramos las cosas, ¿eh? Nos desplazamos. Este fenómeno que estamos viviendo ahora de tener un 420% de aumento de virus influenza circulando en el mes de noviembre es una rareza. Es como si estuviéramos en julio. Para nosotros los pediatras en estos momentos es como si estuviéramos en julio. Consultas llenas, niños con fiebre, la urgencia 4 horas de espera, etc. Creemos que se debe principalmente que los niños el 1 de octubre, que son los principales transmisores por distintas razones, se sacaron la mascarilla. Podemos discutir, estábamos muchos de acuerdo en que la mascarilla en los niños estábamos trayendo muchos problemas, pero uno de los costos que teníamos que pagar era esta posibilidad. Niños que no se habían expuesto a infecciones virales durante 2 años, que se sacan la mascarilla y se exponen a los virus y empieza esta transmisión altísima que estamos teniendo ahora. Lo otro es que la vacuna influenza nos la pusimos en marzo-abril, sabiendo que los anticuerpos duran 6 y 8 meses. Y resulta que el brote no vino en junio-julio, sino que vino en noviembre. Así que los anticuerpos circulantes de la vacuna han ido en descenso. Entonces nos pilló a los vacunados menos defendidos que si hubiese venido el brote en junio-julio. Igual, hay diferencia entre el vacunado y el no vacunado en la influenza, pero hay varios factores de este año post-pandemia de exposición total que nos han llevado a tener un invierno o un comportamiento viral invernal en octubre y noviembre, y que creemos que con las vacaciones de los niños ahora de verano y la disminución de los colegios, de la exposición viral, podremos volver a la normalidad para estos tiempos, que es muy raro. Tenemos que hacer la pausa, pero voy a dejar comprometida con una pregunta, no me la responda por ahora, pero si entonces los anticuerpos respecto de la vacuna de la influenza comenzaron a bajar, le voy a preguntar al regreso, ¿será ya conveniente que aquellas personas que se vacunaron en marzo, abril, vuelvan a tener la vacuna contra la influenza? Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión. Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. ¿Sabía usted que está viéndonos desde su casa que cuando no cumple con sus responsabilidades tributarias como declarar renta, entregar o exigir su boleta o pagar sus contribuciones, sus hijos, familiares, amigos o vecinos podrían sufrir las consecuencias de su mala acción? Porque al pagar impuestos se obtienen recursos para financiar las necesidades de los suyos y del país. Mejores prácticas hacen posible un mejor país. Servicio de Impuestos Internos. En Chile, 6 de cada 10 estudiantes de las familias de más bajos ingresos cree que la inteligencia es algo que no se puede cambiar. Si te dolió escuchar esta realidad, ayúdanos a cambiarla. En Fundación Educación 2020 estamos en las escuelas y liceos acompañándolas a innovar en la forma de enseñar y en la forma de aprender, porque el único sonido que queremos escuchar es el de los niños y niñas felices de ir a la escuela y aprender. Fundación Educación 2020, una nueva educación para un nuevo Chile. Hazte socio. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Monge, jefa del área pediátrica hospitalaria de la Red de Salud UC Christus. Le doy las gracias nuevamente a nombre de los canales regionales por esta conversación. Bueno, la dejé comprometida. Si la vacuna contra la influenza que todos nos pusimos por ahí por marzo y abril ya ha ido bajando, ¿verdad?, en protección porque los anticuerpos van disminuyendo, es momento, dado que se ha alargado nuestro invierno en términos de virus respiratorios, ¿volver a aplicar la vacuna? Lo que pasa es que la vacuna viene de nuevo en marzo, ¿cierto? Nadie pensó que íbamos a tener un brote en noviembre y diciembre. Los virus no dejan de sorprendernos. Entonces, montar una campaña ahora de una nueva revacunación ahora ya es difícil. Yo creo que probablemente en marzo, abril tenemos que estar muy preocupados de vacunarnos contra influenza, mantener nuestra vacunación contra COVID, y es probable que el próximo año se normalice la epidemiología invernal. O sea, es probable que si el influenza venga en los meses de siempre, porque ya vamos a estar sin mascarilla hace rato, no van a ocurrir todas estas cosas especiales que pasaron este año. Ahora, efectivamente los anticuerpos de la vacuna influenza van disminuyendo a medida de los 6 y 8 meses, y los 6 y 8 meses coinciden en noviembre y diciembre. En noviembre y diciembre estamos en verano, el influenza deja de circular, y por eso nos revacunamos en marzo. Eso no ocurrió este año, pero yo creo que lo más práctico y probable es que nos vacunemos de nuevo en marzo, pero llamar a vacunarse. De todas maneras, la gente se centró mucho en lo del coronavirus, muchos dejaron de vacunarse contra la influenza y estamos viendo un poco las consecuencias ahora. Y si alguien dijera, yo pasé por un cuadro de influenza muy, muy fuerte y si perdí los anticuerpos, en realidad yo preferiría volver a vacunarme y quisiera hacerlo de manera privada, ni siquiera por el sistema de salud, ¿verdad?, que lo hace y de manera gratuita para los grupos de riesgo, pero quisiera ir, por ejemplo, a una farmacia y decir, véndame la vacuna contra la influenza, voy a buscar la forma de vacunarme igual. ¿Lo recomendaría? Se puede hacer, sobre todo si va a viajar. La gente que va a viajar al norte, donde el influenza está empezando a subir producto del invierno, a los viajeros se recomienda poner otra dosis de influenza antes del viaje ahora en este semestre. Así que si quisiera hacerlo o es de riesgo o quiere evitar cualquier complicación y puede acceder, que está asequible, de hecho la vacuna en algunas farmacias a veces cuesta en esta época encontrarla, pero debería estar, no habría ningún problema para reforzar su inmunidad. Hablábamos, doctora, de la preocupación que nos genera esto de bajar la guardia. Ahora, si tuviésemos que evaluar los efectos de esta vacuna bivalente que se está aplicando en nuestro país, ¿qué podría decirle a la gente que dice, no, pero si yo ya tengo 4 dosis, ¿qué más quiero? ¿Qué le podría contar a esas personas? Efectivamente, la cuarta dosis fue muy eficiente en lograr una elevación grande de los anticuerpos y en mantenerlos en el tiempo. La mantención de los anticuerpos post cuarta dosis fue mayor que después del primer refuerzo, que es la tercera dosis. Pero no va a ser eterna. Las vacunas de virus influenza y virus coronavirus no dejan anticuerpos para siempre, como por ejemplo otras vacunas que son mucho más estables en el tiempo, virus varicela, sarampión, que su duración sabemos que son años de años, fiebre amarilla, etc. En el caso de los virus respiratorios, los anticuerpos son transitorios. Estamos viendo cuánto, 6, 8, 10, 12 meses, con el cuarto refuerzo aparentemente es mucho más, pero no es eterno, así que si tenemos la posibilidad de revacunarnos y esta vez con 2 cepas que fueron importantes, la original y la Omicron, yo no perdería esa oportunidad. Gracias a la vacuna, el coronavirus pasó a ser una gripe, un cuadro respiratorio alto o bajo, con mortalidad que es importante. Cada persona que fallece por esto es importante, pero una mortalidad menor, no un colapso de los hospitales.
Eso es gracias a la vacuna, no podemos perder, entre otras cosas, pero principalmente la vacuna, no podemos perder el norte ni bajar la guardia en vacunarnos. Así que el llamado es a los que puedan, los que ya están en los grupos, que se pueden vacunar sobre 60 años, personal de salud, personas de riesgo, lo hagan, sin ninguna duda. Tenemos que respetar las opiniones de todos, ¿verdad? Todas son legítimas, pero a mí me llama poderosamente la atención que respecto de la evidencia científica que tenemos a estas alturas del efecto que tienen las vacunas, de las millones y millones de vidas que ha salvado en la historia de la humanidad, todavía haya personas que dicen, no, yo no quiero vacunarme desde ningún punto de vista, que no tienen ni siquiera una vacuna o que se quedaron con una o dos y cortaron esta historia. Usted seguramente en su día a día, en la casuística, ha visto personas que dicen, yo soy antivacunas. ¿Qué argumentos tienen todavía esas personas? Una profesora de infectología mía una vez me dijo, las vacunas cambiaron la historia de la humanidad, y eso es un hecho histórico. O sea, la mortalidad infantil, la morbilidad infantil, la calidad de vida, todo fue bajando gracias a las vacunas. Son presas de su propio éxito, porque las nuevas generaciones no saben lo que es tener coqueluche, ni sarampión, ni difteria, ni poliomielitis, y ahora, donde los grupos antivacunas son más intensos y poderosos en algunos países, y tenemos una masa susceptible, están reapareciendo infecciones graves como difteria, como sarampión, y estamos volviendo a ver patologías que se nos había olvidado. La poliomielitis, por ejemplo, produce un daño neurológico, un daño muscular importante, con discapacidad física. Lo olvidaron, no lo vieron, no lo han visto, no lo han vivido. Entonces, nadie puede decir tampoco que las vacunas no tienen riesgo. Sí, existen riesgos de algunas vacunas, pero el riesgo de vacunarse contra una enfermedad es muchísimo, lo podemos detallar en algún momento, menor a tener la enfermedad en sí misma. El riesgo de la vacuna por sarampión es bajísimo comparado con tener un sarampión. Y esa es la mirada que hay que tener. Nadie puede decir que las vacunas son inocuas porque efectivamente hay personas que tienen efectos, pero son infinitamente menores a lo de tener la vacuna, a lo de tener la enfermedad, perdón. Y ese es el mensaje que debemos mandar. Mantener la vacunación. Chile es exitoso en su vacunación, Chile ha mejorado sus índices increíblemente gracias a las vacunaciones, y respetando todas las opiniones, uno tiene que argumentar con hechos concretos, con números y con historia de que las vacunas son sumamente efectivas en la prevención de enfermedades. Doctora, le propongo que vayamos a un tema que tiene que ver con la primavera. Para algunos la primavera sí que es maldita primavera, ¿eh? La sufren. Me refiero a las personas que tienen alergia. Y aquellas personas que, siendo alérgicas, encima tuvieron algún cuadro o varias infecciones de COVID-19, ¿cómo viven las alergias hoy? ¿Con mayor sintomatología? ¿Más incómodos todavía? Los alérgicos son mucho más intensos en su sintomatología. Primero porque al ser alérgicos, sus mecanismos de barrera, la mucosa nasal, la piel, la mucosa ocular, la mucosa respiratoria, está inflamada de base porque están alergizados. Entonces llega una infección viral, los pilla ya inflamados y tienen el doble de sintomatología. Los niños alérgicos se enferman el doble, los cuadros duran mucho más, tienen más tos, tienen más secreción. Entonces es fundamental tratar la alergia en los pacientes, en los niños y en los adultos. Tratar la alergia primero porque es incómodo, porque da síntomas, porque lo pasan mal. Y segundo, porque efectivamente la principal causa, por ejemplo, de otitis a repetición, de neumonía a repetición, es ser alérgico, es tener asma y no estar controlado. Y a veces los síntomas se confunden, pero yo llamo a diferenciar la alergia principalmente porque son síntomas constantes, porque tiene mucho prurito nasal u ocular, porque es una tos como insidiosa, persistente. La alergia no dan fiebre, la alergia no dan compromiso al estado general, sino que es mucha molestia local. Si a eso se le suma un virus, por supuesto, es el doble, pero en general el llamado a tratar la alergia también, porque si no nos vamos a enfermar más, de todas maneras. A ver, entonces, si yo, por ejemplo, fuese alérgica y se me acerca septiembre, ¿tengo que acudir de inmediato al médico, a un especialista y preguntarle, a ver, ¿cómo me preparo? ¿O esto es permanente, es durante todo el año? Hay de los dos. Hay alérgicos estacionales y alérgicos perennes, ¿ya? Entonces, el alérgico estacional, que sabe que en primavera es su peor momento, en agosto tiene que empezar a tratarse. Empezar con antialérgicos orales, o ahora se ha demostrado la utilidad mayor de los antialérgicos de los corticoides nasales para disminuir la rinitis alérgica, por ejemplo. Hay otras personas que son alérgicos todo el año, que también tienen una recaída en otoño con distintos factores ambientales,
esos pacientes también se tienen que tratar en otoño. Y hay algunos que usan antialérgicos todo el año, que son los menos, porque tienen alergia a otro tema, no sé, intradomiciliario, al ácaro, o a otras, al polvo de habitación, etc. Pero la gran mayoría son estacionales. Bien, antes de terminar esta entrevista, doctora Marcela Monge, le quiero pedir una última reflexión a las personas que se conectaron más adelante a esta entrevista y perdieron la primera parte. Simplemente decirle a aquellas personas que dicen, vaya, se nos alargó el invierno, siguen circulando varios virus respiratorios, ¿cómo me cuido? Sobre todo porque la gente cree, doctora, que uno se puede enfermar de una sola cosa y a lo mejor puede tener varios cuadros que agravan todavía la situación. Entonces, ¿qué cuidados mantener sí o sí? Ese es un punto muy importante. Yo que trabajo en el hospital y que llegan los niños más graves, y que les hacemos estudio de virus, porque es un estudio caro, pero acá los niños están más graves, se los hacemos. Los niños tienen 1, 2, 3, 4, hasta 5 virus al mismo tiempo. Los virus no se respetan entre ellos, pueden venir todos juntos y infectar al niño o al adulto en conjunto y dar historias largas y prolongadas. Entonces, la llamada es a cuidarse uno, pero también a ser solidario. Tenemos una virología en estos momentos desfasada, tenemos un brote de influenza desfasado respecto a otros años, principalmente porque estamos post pandemia y los niños no estuvieron expuestos, principalmente porque no sacamos la mascarilla, que creemos que va a disminuir en los próximos meses con las vacaciones, pero que es fundamental cuidarse uno, cuidar al resto y mantener las medidas de prevención, que son lavado de manos, alcohol gel, la mascarilla en los lugares tumultuosos o aglomerados, y por favor no perder el ritmo de vacunación, que ayudó muchísimo, pero que no podemos bajar la guardia porque podemos volver a rebrotar en distintas infecciones virales. Particularmente con los niños me gustaría preguntarles, porque de verdad que cuesta mucho, si antes cuando era obligatorio hacerles usar una mascarilla, hoy que ni los adultos la usan, ¿cómo cuidarlos a ellos? Porque ellos, ¿verdad?, pasan sus manitos por todos lados, van a una plaza, juegan, probablemente pueden ahí infectarse con algún virus. ¿Cómo los cuidamos? Es muy difícil porque yo siempre explico también para un poco mostrarle a las mamás, el término mocoso nace del niño entre 2 y 5 o 6 años que va a su primera experiencia jardín infantil, escolar, y se empieza a infectar recurrentemente de cuadros virales. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se exponen a un virus y hacen la infección más intensa, la prima infección, y segundo, porque ellos no tienen mecanismo de contención, no tienen la madurez neurológica para saber que se tienen que tapar con el codo, para saber que no se tienen que echar alcohol gel cada vez que están resfriados y van a tocar un juguete, de no compartir vasos, es imposible. Entonces el llamado es, efectivamente, si tenemos un niño con una enfermedad activa, con muy sintomática, es no llevarlo al jardín por un tiempo, ¿cierto? La contagiosidad es muy paralela a los síntomas. Los primeros 3, 4, 5 días de altos síntomas, los niños contagian mucho. Enseñarle en la medida que se puede, independiente de la edad, o el uso de alcohol gel, si es posible, y la mascarilla es difícil y se recomienda supervisada sobre los 4 o 5 años. Y ya en los niños más grandes que pudieran contar con la mascarilla más estable, mantenerla en lugares tumultuosos, de todas maneras. ¿Qué tipo de pacientes está viendo usted hoy en los hospitales? ¿Personas mayores con enfermedades crónicas, niños? ¿Cuáles son los pacientes que llegan a agravarse más hoy? Estamos viendo mucha consulta ambulatoria de niños febriles con influenza, probablemente, menos con COVID, muchos niños con cuadros respiratorios como parainfluenza. Hay harto cuadro gastrointestinal también, norovirus, rotavirus que dan diarrea, vómito, y se están hospitalizando los pacientes crónicos con enfermedades de base. Acá, por ejemplo, tenemos un grupo grande de pacientes trasplantados que han ingresado con COVID. Y también se están hospitalizando los asmáticos que están en primavera más expuestos, más vulnerables, adquieren una infección viral, se obstruyen y terminan en el hospital con requerimientos de oxígeno y con necesidades de broncodilatadores. Seguir cuidándose entonces, a no bajar la guardia, y le quiero agradecer, doctora Marcela Monge, por esta conversación. De todo corazón, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Encantada, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, doctora. Y ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.